Las leyendas son historias que todos hemos escuchado, ya sea en la escuela, en la hora de dormir, o también contadas por un familiar, ya que van de generación en generación, desde las más sencillas y menos conocidas, hasta las más elaboradas y más populares. Estas también varían dependiendo de en qué país estés, y por eso el día de hoy te traigo las leyendas más conocidas de un país que todos conocemos, tanto por su gente y sus culturas. En el video de hoy estaremos viendo las leyendas más populares de México. Comenzamos. La leyenda del autobús fantasma. Hace algunos años, específicamente en los 80s, el camión número 40 que estaba lleno de pasajeros, iba de Toluca a Ixtapa de la Sal. Las carreteras eran verdaderamente desastrosas, había muchas curvas peligrosas y también acantilados a sus costados. En la noche en la que se encontraban en camino hacia su destino, los pasajeros iban dormidos en el autobús, junto a una lluvia fuerte en el camino. Además de fuertes truenos, las luces del autobús no eran suficientes para iluminar el camino. Era un desafío mantenerlo con esas condiciones, y por culpa de eso sucedió una tragedia. El vehículo estaba descendiendo lentamente, los pasajeros obviamente comenzaron a gritar del terror que estaban viviendo. Poco tiempo después el autobús se estaba yendo a un barranco. Unos cuantos pasajeros murieron segundos después de lo ocurrido, mientras los restantes murieron calcinados gracias al incendio que se había provocado. Años después varias gente afirmaba haber visto a este mismo autobús, yendo a la misma ruta que se le había asignado. Algunas personas que habían tomado este autobús, dicen que todos los pasajeros tenían ropa elegante, pero de otra época. El ambiente que había era algo raro y espeluznante, pues el conductor no te cobraba el boleto, y los pasajeros estaban estáticos, ninguno hablaba o daba señal de vida. Se habían reportado muchos casos de gente que subía al autobús, pero después ya nunca más regresaba, aunque varia gente decía que antes de comenzar el viaje, el conductor le pedía al último pasajero bajarse en la carretera, porque si no lo hacía le podía esperar un trágico final. Otra cosa que se dice es que no debes de voltear para atrás cuando te bajes del autobús, si no podrías terminar como los pasajeros de aquella noche. La leyenda del Nahual. En una noche, unos cazadores buscaban a una presa en Chiautempan, Tlaxcala, pero al estar buscando en el bosque, se encontraron a una enorme criatura de color negro que los observaba fijamente. Ellos, pensando que era un animal como cualquier otro, se acercaron para poder cazarlo, pero lo que no sabían es que este no era un animal normal, ya que sacó sus enormes dientes ante los cazadores. Ellos, asustados, comenzaron a disparar a lo loco. Entre uno de esos disparos lograron herir la pata de la criatura. Esta misma salió huyendo ante los disparos. Los hombres asustados siguieron su camino. Después de caminar un rato encontraron una cabaña con las luces encendidas. Estos rápidamente fueron a alertar a la persona de la cabaña sobre la criatura, pero, en la cabaña se encontraba un campesino que muy relajadamente los invitó a pasar. Los cazadores preguntaron si sabía de la existencia de la criatura, pero este hombre solamente se limpiaba la pierna sin decir nada. Parecía que nadie le había hablado, así que como no recibían respuesta del campesino, los cazadores decidieron marcharse. Los hombres fueron a una taberna para relajarse un poco. Los cazadores le contaron lo sucedido al tabernero, que les dio una explicación bastante escalofriante. Este les dijo que la criatura era nada más y nada menos que el campesino. Este se transformaba en esa criatura tan temible porque había vendido su alma al diablo por una gran fortuna, pero con la obligación de convertirse en esa criatura, la cual era extremadamente peligrosa. El tabernero les dijo que cada vez que vayan a ese bosque lleven crucifijos y un cinturón de piel de víbora. Esto les aseguraba que el nahual se transformara en humano y no los atacara. Se tiene la creencia que los nahuales tienen la capacidad de transformarse en diversas criaturas al anochecer, y por el día hombres poderosos y con muchas riquezas. La leyenda de la isla de las muñecas. La historia, según los habitantes de Xochimilco, se da inicio en los años 50. Cuenta la historia de don Julián Santana. Este encontró en un río el cuerpo de una niña, en las orillas de Suchinampa. La niña estaba enredada entre los lirios. Don Julián hizo hasta lo imposible por tratar sacar a esa niña, pero no obtuvo ningún resultado.
Después de esos sucesos tan extraños, don Julián estuvo aterrorizado todas las noches antes de dormir. Él escuchaba muchos gritos y lamentos de lo que parecía ser la niña de esa vez. Santana dijo que como don Julián no pudo salvar a la niña, esta misma quiso llevárselo. Don Julián hacía grandes esfuerzos para que la niña lo dejara en paz, así que tomó una decisión desesperada. Don Julián comenzó a colgar muñecas que encontraba en los ríos o tiradas en la basura. Estas muñecas por lo general les faltaba un brazo, una pierna, un ojo, o cualquier otra extremidad. Al parecer eso que hizo tuvo buenos resultados, ya que la niña dejó de molestarlo, e incluso se dice que ahuyentaba a otros fantasmas de allí mismo, y gracias a eso habían buenas cosechas para él. A inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián, por eso cuando este mismo pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos que observaron el caso, dijeron que el espíritu de la niña por fin había cumplido su labor, acabar con don Julián. La leyenda del chupacabras. Ahí por los años 90 en México, Estados Unidos, y China, empezaron a aparecer muertes muy extrañas en el ganado. Los ganaderos siempre encontraban algunas ovejas muertas con agujeros, esto daba a entender que les habían extraído toda su sangre. Los primeros casos se dieron en Puerto Rico, donde se encontraron 8 ovejas con 3 heridas en el pecho, y también sin absolutamente nada de sangre. Obviamente la noticia se fue expandiendo en los periódicos. Estos compartieron los casos de las ovejas, caballos, cabras, y también cerdos, ya que lo que fuera que estuviera haciendo eso también lo hacía con otros animales del ganado. La gente no lograba saber qué animal hacía esos actos tan atroces. Gracias a eso muchos dueños empezaron a hacer guardia para evitar más animales muertos, pero se comenzó a reportar avistamientos sobre un animal extraño, ya que este no se comportaba como tal. Un testigo que vio los hechos comentó algo que dejaría helados a los ganaderos. El testigo comentó que había visto a una criatura de entre 1,20 m, sostenido en 2 piernas, tenía 2 grandes ojos, y también unas garras muy afiladas. Otros lo describían como un lobo de ojos rojos, filosos colmillos, y unas púas en su espalda. Esta criatura era muy agresiva y temible, tanto, que ninguno de los ganaderos quería toparse con lo que fuera eso, y ahí fue cuando la leyenda tuvo sentido. Los profesionales comenzaron a analizar el caso, y llegaron a la conclusión de que cuando la criatura atacaba en los pechos de sus víctimas, se causaban unas grandes hemorragias en las mismas. Nunca se supo quién era este misterioso animal. Se cree que son coyotes enfermos de sarna, y debido a ello tenían ese aspecto. También se decía que estos eran muy débiles para cazar a otros animales, así que iban a las granjas para ahora sí, matar a la mayoría del ganado. La leyenda del charro negro. Este ente se encuentra en Jalisco o Tlaxcala, que según testimonios es un ser fantasmal que anda vagando por las calles para cobrarse las deudas que la gente tiene con el diablo. Esta historia de este mismo ser, que lleva el nombre del charro negro por su vestimenta, un traje de charro de color negro, montado en un caballo del mismo color, y además de sus 2 temibles ojos, la gente también afirma que este ente es el tesorero del diablo, porque solamente se le aparece a las personas que tienen deudas con él. La mayoría de veces se aparece si estás caminando solo por la noche, pero, detrás de este tesorero hay una historia muy interesante. Se dice que este ser alguna vez fue un hombre común y corriente, que era de una familia humilde. Este hombre era alguien ambicioso, le encantaban los lujos y tener una vestimenta decente, pero como provenía de una familia de una economía muy mala, no le podían cumplir estas cosas, aunque esto no le impedía estos deseos, ya que a veces no comía por estos lujos tan deseados por él. Este hombre ya estaba cansado de su pobreza, él trabajaba y trabajaba, pero aún así no le alcanzaba para casi nada. Más tarde sus padres morirían, y por ende se quedaría solo. Gracias a esto su estabilidad económica y mental empeoró muchísimo, así que tomó una decisión muy precipitada. El charro invocó al diablo, al que le pidió lo que siempre quiso, lujos y muchas riquezas. Este mismo aceptó concederle el deseo, pero con una condición, la cual era entregarle su alma, a lo cual el hombre no lo dudó ni un poco y aceptó gracias a su orgullo y su valentía. Con el tiempo empezó a cansarse de sus riquezas, ya que según él mismo, no le aportaba nada el dinero, el alcohol, y también las apuestas, y eso lo llevó a tener una vida muy loca, pero también muy sola.
Había pasado algo de tiempo, y el hombre ya se había olvidado de su deuda con el diablo, pero un día este mismo se le apareció, y se la recordó. Él se espantó tanto que decidió esconderse, tanto miedo tuvo, que agarró su caballo, algunas monedas de oro, y salió por la noche para que nadie lo viera. Se dice que el diablo se lo llevaría cuando el hombre muriera, pero cuando se enteró de que se escaparía se lo llevó allí mismo. En ese momento los huesos del hombre comenzaron a secarse, y su carne terminó desapareciendo, convirtiéndose en el legendario charro negro. Desde ese momento el charro sufre demasiado en el infierno, solamente sale cuando va a cobrar deudas que tiene la gente con el diablo, teniendo la esperanza de que algún día alguien sea tan ambicioso como él, para que por fin tome su lugar, y el diablo deje de atormentarlo. La leyenda de la Llorona. En los tiempos de la conquista del Imperio Mexica, había una mujer indígena llamada Luisa. Ella se enamoró perdidamente del caballero español, Don Nuño de Montes. Ellos mantenieron un romance por algunos cuantos años. Entre uno de esos años la mujer tuvo 2 hijos, los cuales se quedarían sin padre, porque este mismo se fue para casarse con una mujer de dinero. La mujer se sintió engañada por el hombre, así que en un arranque de ira tomó a sus 2 hijos, y los llevó a un río con algunas mentiras, para ya estando allí, ahogarlos. La mujer al entrar en razón se arrepintió al instante, la culpa en ese momento era inmensa, y por esto mismo terminó acabando con su vida. Al día de hoy, muchas personas dicen escuchar el famoso lamento de esta mujer, justamente donde hay agua. También se dice que si escuchas los gritos cerca de ti, no debes por qué preocuparte, pero si los escuchas a lo lejos, ten mucho cuidado, pues podría estar demasiado cerca de ti. Con esto último hemos finalizado el video. Si fue de tu agrado suscríbete y dale like, ya que si veo que tiene mucho apoyo, seguiré mostrando leyendas de otros países, además de que me motiva para seguir haciendo contenido. Cuéntame qué te han parecido estas leyendas, cuál es tu favorita, y si llegaste a ver de cerca los hechos. Yo me despido por ahora, así que, hasta luego.